Genial, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí son buenos días, en realidad me encuentro en Tailandia. Ahí le estaba contando a las personas apenas ingresamos que estoy viajando como nómada digital. Soy de Buenos Aires, Argentina, pero estuve dando unas vueltas por el mundo mientras trabajo. Así que aquí estamos, del otro lado, a las 7:43 de la mañana. Gracias a todos y todas por sumarse. Los y las animo también a mostrar las cámaras, a poder vernos, a interactuar. Me gusta poder charlar como si estuviéramos literalmente en un salón, ¿no? Si estuviéramos en un salón no tendríamos la posibilidad de ocultar nuestros rostros. Así que los y las invito a compartir, así nos podemos ver y tener un momento en conjunto. Dicho esto, gracias nuevamente por estar aquí. No sé si alguien ya sabe un poco sobre el tema. Ahora me voy a presentar y voy a hacer algunas preguntas sobre esto. Pero cuéntenme qué saben de inteligencia emocional, qué saben de cómo aplicarlo. A ver si entramos un poco en tema. Cuéntenme. Yo sí las animo. A Vamos, ver, vamos. un poco lo que, con lo que me he encontrado y tropezado sobre inteligencia emocional es que debemos ser responsables de gestionar nuestras emociones. Y esa expresión significa un mundo de cosas muy Bien. interesantes y desafiantes y que no son de fácil dominio. Entonces, siempre es importante tener la voluntad de hacer ese recorrido y alcanzar un nivel de gestión óptimo. Y Genial, que, muchas gracias. y Sí. que, perdón, y que también es una de las habilidades poderosas que debe tener todo project manager para el éxito de sus proyectos. Tal cual, tal cual. Mil gracias, Dixon, por contarnos desde tu experiencia y tu expertise. Muchísimas gracias. Ahora sí, para entrar un poco en tema, me presento. Yo soy Sol Di Luciano, soy experta en inteligencia emocional. Me apasiona hablar sobre esto. Me gusta mucho, me gusta tratar de siempre comprender cómo se ve desde el otro lado y explicar en realidad qué es lo que es completamente la inteligencia emocional. Así que de mi lado es un placer enorme estar aquí ayudándolos y acompañándolos. Y voy a comenzar contando un poco que es tal cual menciona Dixon. En realidad, incluso es mucho más. Lo que sucede es que la inteligencia emocional suele estar muy asociada únicamente a la gestión de emociones, ¿verdad? Pero en realidad la inteligencia emocional abarca muchos temas. Se considera que es una de las habilidades blandas, está dentro del grupo de las habilidades blandas, ¿sí? Las habilidades blandas son como esas soft, son lo que complementa nuestros trabajos de la parte dura, ¿no? De lo técnico. Entonces, lo que son habilidades blandas engloba todo lo que es comunicación, organización, adaptabilidad, resiliencia y un montón de habilidades. Como les contaba, la inteligencia emocional se considera una de las habilidades blandas. A mí me gusta siempre contarlo por separado, porque considero que como cualquier otra inteligencia merece la relevancia que tiene en realidad, ¿no? Así como la inteligencia artificial no la nombramos dentro de ningún grupo, lo mismo yo estoy promoviendo con la inteligencia emocional. Y además de eso, también, como les contaba, la inteligencia emocional abarca muchos temas, por lo cual podemos darle ese lugar y contar que es mucho más que gestionar las emociones. Así que en principio voy a contar brevemente de qué se trata, un poco sobre sus pilares, vamos a hablar de cómo ponerlo en práctica y también cómo podemos llevarlo desde el lado de nuestro rol de project manager, ¿sí? Ahí también los y las invito a aportar lo que quieran aportar, a comentar lo que quieran comentar, a debatirlo, así que bienvenido sea cualquier aporte que quieran hacer. Como les estaba contando, entonces, la inteligencia emocional refiere a esa capacidad que tenemos las personas, ese conjunto de habilidades para mejorar nuestro bienestar, ¿no? Y también ayudar a los demás a mejorar su bienestar. Yo suelo hablar mucho de bienestar emocional, bueno, porque está relacionado. Y también trato de explicar que las emociones en realidad siempre nos llevan a la acción, por lo cual hay que
más allá de verlo como el lado de lo que nos genera internamente, también hay que tener en cuenta que eso nos moviliza y nos lleva a tomar decisiones. Bien, entonces, podemos hablar de su primer pilar, que para mí es el pilar madre de toda la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es cuánto me conozco a mí mismo y a mí misma. Y en ese cuánto me conozco, abarca también muchas cosas, abarca cuánto sé de los talentos y fortalezas que tengo, las habilidades que tengo, las oportunidades de mejora también que tengo, cómo me relaciono, cómo reacciono también ante ciertas situaciones y cómo respondo a las personas ante ciertas emociones. Entonces, sí realmente abarca muchísimo el autoconocimiento y nos permite en sí, en cuanto a la inteligencia emocional, detectar estas cosas. ¿Qué es lo que me generó esta emoción? ¿Qué me provocó? ¿Y qué acción me llevó a tomar? ¿No? O sea, repensarlo desde nuestro lugar y también entender que en cada persona es distinto, porque somos distintos en sí. Por otro lado, tenemos el pilar de la empatía. La empatía también, bueno, seguramente saben de qué se trata y lo tienen bastante visto o hablado o experimentado. Pero se trata de esto, ¿no? De mi capacidad de comprender cómo se siente el otro. Entonces, la inteligencia emocional también desde nuestro propio autoconocimiento. Ay, perdón, hay alguien que, no sé, se escucha un ruido de fondo, no sé si se podrá No, solo por mutear. teléfono. Ya empezó. A ver. No sé si alguien se puede mutear. Genial. Ahí está. Buenísimo, gracias. Entonces, desde la empatía, como les contaba, como ya tenemos el autoconocimiento ganado, podemos comprender nuestras propias emociones y también comprender cómo lo sienten las demás personas, ¿no? Por supuesto que no somos todos iguales, lo van a sentir en distintas medidas, pero sí, en cuanto a la emoción, sí puedo llegar a comprender mejor eh, qué reacciones puede generarle en la persona, ¿no? Y también tratar de acompañar desde lo que yo sé que significa para ayudar a la otra persona. Por otro lado, tenemos lo que es la autorregulación como tercer pilar. La autorregulación habla propiamente de gestionar las emociones. Entonces, en esa gestión de emociones, que es de lo que entendemos generalmente siempre por inteligencia emocional, sí hablamos de cómo yo no controlo, sino que gestiono lo que me pasa. Y aquí ahora vamos a ver cómo llevarlo a la práctica, que quizás sea la parte un poco más compleja, ¿no? Es fácil decirlo, bueno, gestiono mis emociones, pero no es tan sencillo de aplicar en el día a día, o quizás incluso lo hacemos inconscientemente no estamos pudiendo gestionarlo y reaccionamos ante esa emoción. Entonces, la idea de la autorregulación es poder, en base al autoconocimiento que yo tengo, gestionar, etiquetar y detectar en todo momento esas emociones. Por otro lado, como cuarto pilar, tenemos las habilidades sociales, que gracias a la inteligencia emocional nosotros podemos tener una mejor comunicación con los demás y también, como hablamos, más allá de comprender cómo se sienten, sí, también podemos transmitir en este intercambio, en estos vínculos que tenemos, transmitir lo que queremos decir de una mejor manera, no de una forma que no sea agresiva ni pasiva, sino una forma positiva o constructiva hacia los demás. Siempre gestionando lo que a mí me sucede y tratando de llevar la comunicación desde un lado efectivo, ¿sí? Y por último pilar, como quinto pilar, tenemos la automotivación o motivación intrínseca. La automotivación o motivación intrínseca básicamente es la capacidad que yo tengo, que yo puedo tener de motivarme a mí mismo, literalmente hablando, para hacer las cosas. Generalmente esto se conoce como proactividad, se conoce como resiliencia, disciplina, ¿no? Entonces suelen haber varios conceptos que son más conocidos que la automotivación, pero lo que sí propone la inteligencia emocional es justamente esto, abarcar todo eso y llevarlo desde un lado interno, de yo tener la capacidad de motivarme a mí mismo y no depender de que alguien venga a motivarme todo el tiempo, ¿no? Y esto también lo podemos
traer desde esas emociones que sentimos, ¿no? Desde lo que a mí me genera o lo que estoy sintiendo, bueno, cómo a raíz de eso puedo automotivarme a realizar lo que quiero alcanzar. Entonces, así como a grandes rasgos podemos decir que eso significa la inteligencia emocional en sí. Hasta ahí no sé cómo lo ven, si les hace sentido, si ya habían escuchado algo de todo esto. Cuéntenme, los animo y las animo a hablar, a levantar el micrófono. Vamos, vamos. No se anima nadie. Hola, ¿qué tal? No, ya, a ver, Ahí vamos a intentar, está. a ver, en 10 segundos, ¿qué? No, Vamos, sí, vamos, sí. nosotros, buenas noches, sí, efectivamente, ya habíamos también tomado nosotros algunas, ¿no? Charlas, ¿no? Y así también sobre este tema que nos parece fundamental ahora que hay tanto conflicto, sobre todo. Y por la misma Sí. vivencia también tan agitada que tenemos, eso genera mucho conflicto diario, ¿no? Hay mucha colisión diaria, ¿no? Entonces, me parece que eso, por eso, digamos, este tipo de planteamientos, ¿no? De propuestas que tienen, digamos, quienes dominan esos temas, ahora resulta de vital importancia, ¿no? Porque nos permite gestionar justamente todo el día a diario, que a veces resulta tan vital para las actividades que nosotros realizamos, ¿no? Y Tal bien, cual. se entiende clarísimamente, ¿eh? Tal cual, tal cual. Muchas gracias, César, por comentar y darnos tu visión y tus reflexiones. Me encanta que se estén preparando. Yo promuevo muchísimo la educación emocional porque, como bien dices, es muy importante en nuestro día a día y también es importante para ayudar a las personas que tengamos cerca, ¿no? Mismo en nuestros equipos, a poder aprender sobre lo que es inteligencia emocional. Bien, ahora si quieren podemos pasar a la importancia dentro de lo que es un project manager, ¿no? Dentro de todo lo que hace un project manager. ¡Ay! Ahí está levantando la mano. Sí, Gladys. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues Muy bien. quería alentarte, me encanta tu ánimo, tu forma de hablar, de expresarte. Ay, gracias. El curso de leadership, pues obviamente es inteligencia emocional a full, ¿verdad? Manejar las emociones, Tal las cual, tuyas, las de los otros, en fin, el equipo en general. No, eso nomás. tal cual, tal Gracias, cual. gracias por tu No, charla. gracias a ti y es tal cual dices, para un líder es muy importante y ahora vamos a hablar un poco en cuanto a los roles, pero sí, sí hay que tener un cierto nivel de inteligencia emocional desarrollado, porque además de todas las decisiones que tomamos como líderes y cómo podemos también repercutir incluso en nuestro equipo si no sabemos gestionarlo, influye demasiado, ¿no? Y quizás no es un concepto que se suele tener tan presente, pero en estos tiempos sí está tomando más relevancia, se le está dando ese lugar que merece, así que esto es un encuentro también para ello. Bueno, de hecho, en lo que es novedades a nivel mundial, sí hay muchas noticias, no sé si han oído o han visto, pero por ejemplo lo que es el Foro Económico Mundial ha lanzado dentro de las habilidades más buscadas en este año y dentro de los 5 años también, los próximos que vendrán, muchas habilidades que están como en un top 10 que son habilidades blandas, pero que están ocultas en cuanto a, o sea, no está especificado como inteligencia emocional, pero sí ocultas. Por ejemplo, te habla de que de las habilidades más importantes tiene que ser la autoconciencia, tiene que ser la empatía, tiene que ser la adaptabilidad, tiene que ser todas cosas referentes a la inteligencia emocional, ¿no? Pero no está reconocido literalmente con esa palabra. Entonces sí, sí hay una realidad y es que está cambiando, estamos aprendiendo poco a poco y va a cobrar mucha más relevancia en los próximos años. De hecho, también hay estudios dentro de Microsoft que lanzó este año en donde hicieron toda una investigación con distintas empresas en base a las habilidades más requeridas para los líderes en los próximos años que vendrán. Y en el top 3 se encuentra la inteligencia emocional. Así que sí, sí está cobrando relevancia. Ahora sí, pasando a lo que es para Project Manager. Bueno, ustedes sabrán mucho mejor que yo, porque son los expertos aquí, que lo que es las habilidades de un project manager en realidad son muchas en cuanto a blandas, ¿no? Podemos hablar de organización, planificación, dirección, control y seguimiento, gestión de riesgos, toma de decisiones, cierres del proyecto. Realmente tenemos muchísimas habilidades blandas que vamos a necesitar en el día a día. Y
¿Cómo nos puede ayudar entonces la inteligencia emocional en nuestro rol? Bueno, ahí tenemos bastante por decir. Voy a ir haciendo como bullet points, me pueden detener y pueden sumar lo que quieran también. Vuelvo, ustedes son los expertos aquí en el campo, así que bienvenido sea cualquier comentario aparte que quieran hacer. Pero sí podemos hablar, por ejemplo, de lo que es gestión de equipos, ¿no? O sea, en cuanto a un project manager tiene que tener una cierta capacidad, no solo de trabajar en equipo, sino también de gestionar sus equipos. Aquí no sé si todos tienen gente a cargo o no, pero vamos a hablar en ambos sentidos. Bueno, en cuanto a lo que es trabajo en equipo, sí, por supuesto necesitamos tener ciertas habilidades como en sí, primero gestionar lo que estamos sintiendo para evitar llegar al conflicto, ¿no? Y tratar de ser más colaborativos, no tan ni competitivos ni irrespetuosos. Entonces, sí podemos hablar de que la inteligencia emocional nos ayuda a ser justamente más empáticos, a tratar de comprender, a estar más abiertos a las opiniones de nuestros compañeros, a poder incluso comunicar mejor lo que quiero decir con unas palabras más impecables, ¿no? Y eso hace a un mejor trabajo en equipo. Y en cuanto a lo que es gestión de equipo, también como líderes, uno debe tener en cuenta lo que está pasando en el contexto de lo que está sintiendo el equipo, ¿no? Hay momentos de tensión, hay momentos de estrés y el líder debe acompañar desde esas emociones que se van sintiendo a las personas de sus equipos y ayudarlos a también poder desarrollar esta capacidad, ¿no? Más allá de la situación en sí, de que no quede simplemente en pasar la situación, sino realmente ayudar en esta habilidad de vida a que la puedan incorporar. Entonces, eso podemos decir en cuanto a lo que es gestión de equipos. Como algo hablamos también lo que es comunicación efectiva, ¿no? O sea, tener bien en claro cómo lo puedo transmitir, que queden bien claros mis mensajes, también la retroalimentación que yo pueda brindar, que sea, siempre tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de justamente cuidar el bienestar de las personas. Entonces, creo que fielmente que la inteligencia emocional nos ayuda mucho en esto. Hablamos de que uno de sus pilares son las habilidades sociales y dentro de esas habilidades sociales, bueno, está esta parte, ¿no? De cómo vincularnos y generar, incluso si somos líderes, ese sentido de pertenencia a través de la comunicación y de la retroalimentación como para motivar e incentivar a que se fomente eso. Por otro lado, tenemos lo que son la toma de decisiones dentro de un project manager. Bueno, me imagino que, más que yo, ustedes saben que es muy importante este rol y es muy importante basarse en cifras, basarse en hechos objetivos, basarse quizás en algo más analítico, ¿no? De lo que está sucediendo y no tanto en algo subjetivo o que yo esté pensando. Entonces sí creo que es muy importante tenerlo en cuenta. La inteligencia emocional nos ayuda a tomar mejores decisiones porque no lo hacemos a través de la emoción en llamas, ¿no? No lo hacemos a través de un enojo que tomamos una decisión y bueno, vamos por esto. No, no. Realmente tenemos que gestionar mejor lo que estamos sintiendo para luego tomar esa decisión. Entonces, sí nos puede ayudar también en este sentido y también como hablamos en las otras que vimos recién, los otros conceptos, el yo comprender qué pasa, cómo es el impacto, cómo será el impacto de la decisión en las personas, emocionalmente hablando, también me da ese contexto, ese cuidado que debo tener o mismo esa comunicación que debo mejorar a raíz de la decisión que tome, ¿no? Entonces todo está muy relacionado, así que vamos desglosando punto por punto y relacionando también. Por otro lado, lo que es el manejo de estrés. Como habíamos charlado, ustedes viven seguramente en momentos más estresantes que otros, o mismo para cumplir fechas o para cumplir expectativas, cumplir las metas, los objetivos. Hay siempre alguna pizca de estrés, ¿no? De una presión, entonces poder gestionar eso y ayudar a los equipos también a gestionarlo de una manera que no afecte y no impacte en el bienestar de las personas es importante. Y aquí ya doy un ejemplo de uno de los trabajos que tuve
que estaba liderando, mis primeras épocas donde quizás no tenía tan desarrollada la inteligencia emocional, que de hecho no había escuchado mucho sobre el concepto en sí. Y tenía muchas personas a cargo, casi 30 personas, y la verdad es que fue muy estresante dentro también de una de las épocas más caóticas como lo es fin de año. No pude gestionar bien mi estrés, me desarrolló un síndrome del colon irritable en donde desde que yo me levantaba a la mañana hasta que me iba a dormir tenía un dolor constante. Eh, fue Me persistió por 2 meses, tuve que incluso medicarme por la urgencia para poder reducir ese estrés. Entonces, realmente hay que tener en cuenta que debemos estar preparados para gestionar el estrés y ayudar a las personas de nuestro equipo también a gestionarlo porque impacta muy fuerte en nuestro bienestar y en el bienestar emocional también. Así que gran importancia la inteligencia emocional en este punto. Por otro lado, para un project manager podemos hablar de cómo vimos la resolución de conflictos, ¿no? Quizás hay momentos en donde no podemos llegar a acuerdos o necesitamos incluso más colaboración del otro lado y no estamos pudiendo conseguirlo. Entonces sí, la inteligencia emocional nos puede ayudar en este aspecto, a llegar a acuerdos, ¿no? A que sea un win-win en donde realmente con todas estas habilidades que hablamos recién en cuanto a mi comunicación, habilidades sociales, mi empatía, yo pueda realmente resolver el conflicto. Y también mirarlo con la inteligencia emocional desde una perspectiva en donde uno no se tome nada personal, en donde uno deje de hacer suposiciones, donde nos basemos en lo importante que es el buen trato, el respeto y en encontrar un punto medio para poder resolver la situación en la que estamos, ¿no? Porque de nada nos sirve vivir en constante conflicto. Y después podemos seguir hablando en cuanto a lo que es adaptación del cambio. También, bueno, como project tenemos que tener una cierta flexibilidad y adaptabilidad y también estar alertas a quizás aspectos inesperados, ¿no? Por ejemplo, quizás estamos en un proyecto y cambian los requisitos, cambian los recursos, cambian las condiciones. Entonces, lo que es la adaptabilidad nos ayuda en nuestra gestión diaria. Y la inteligencia emocional permite esto, permite como en base a las emociones que yo estoy sintiendo, en base a mi capacidad de poder gestionar todo lo que me sucede, eh, empezar a tener una cierta flexibilidad y no quedarme tan duro o tan dura en, no sé, por ejemplo, lo que es el enojo, ¿no? Y la ira y el no querer cambiar y el no poder ver más allá de lo que estamos sintiendo. Así que sí, creo que influye mucho también la adaptación al cambio. Cuéntenme ustedes, ¿hasta ahí les hace sentido? ¿Pueden relacionarlo con cosas de su trabajo en la diaria? ¿Se les ocurre alguna más? Cuéntenme. Absolutamente, absolutamente, y has dicho tantas cosas que, bueno, es difícil de pronto referirse a todas, pero eh, encontramos que vivimos realmente, hablabas de gestión del cambio, ¿cierto? Y eso nos trae el tema de los ambientes Bunny, de todo este cambio exponencial que vivimos, que nos somete a estar en un medio caótico donde todo cambia permanentemente. Pero ¿Pero qué es? hablar ¿Pero qué es de, virtual o presencial? pero hablar de inteligencia emocional sin contar con herramientas que nos ayuden a mejorar la forma como nos autogestionamos las emociones para el adecuado comunicación con el equipo y el logro de los objetivos del proyecto, eh, es más difícil. Entonces, aquí es donde diría que cada uno tiene como la autorresponsabilidad de buscar, ¿sí? Y apropiarse de esas herramientas para la gestión del estrés, de esas herramientas para mantener todo en orden, para anticiparse a la precipitación de los riesgos y muchísimas más que seguramente nos van a ayudar a mantener un ambiente un poco más predecible, anticiparse un poco a las cosas que podrían venir y de esa forma pues poder gestionar en un ambiente un poco más controlado el proyecto, lo que va a mejorar pues también la manera como reaccionamos ante estos cambios permanentes.
Tal cual, Dixon, me encanta, así que muchísimas gracias por tu aporte. Me gusta tener desde la perspectiva de ustedes, así que genial y tal cual. Además de lo que decís, sumo una cosa más, que es generar un ambiente de mayor bienestar. Mayor bienestar. La inteligencia emocional nos permite eso, más allá de mejorar nuestras decisiones, de todo lo que repercute en el día a día, nos ayuda a mejorar nuestro bienestar y el de las demás personas. Aquí yo siempre hablo de las demás personas y quizás es más complejo poder decir, ay, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo detecto la inteligencia emocional en los demás? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, el primer paso en realidad es detectarlo en uno, ¿no? Porque yo no puedo quizás ayudar si no lo tengo ni detectado en mí mismo. Entonces, comprendiendo el concepto, comprendiendo todo lo que significa y tratando de trasladarlo en la diaria, eso ya nos ayuda muchísimo a incorporarlo y el día de mañana también ayudar a las otras personas, ¿verdad? Entonces, en principio, tener presente qué significa el concepto y su relevancia en nuestro día a día. Por otro lado, antes de poder ayudar a otro, también tengo que aprender a detectar esas emociones que estoy sintiendo y los mensajes que me traen esas emociones y las reacciones que tengo en base a esas emociones también. Entonces, poco a poco, porque no es tan sencillo primero en sí poder identificarlas. Hoy en día la verdad es que se habla mucho de emociones y quizás se mezcla, bueno, ¿y esto es una emoción o es un sentimiento o qué es lo que estoy sintiendo? ¿Es un estado de ánimo? Bueno, en principio ahí es entender que emociones hay muchas. Hay las 5 principales que son más conocidas y que incluso se fomentan más. Ahora no sé si alguien ha visto la película Intensamente, pero es una buena forma de educar y llegar a todas las casas que tuvo Disney y Pixar, en donde hablan sobre 5 emociones que son justamente las principales, más reconocidas, que es la ira, la alegría, la tristeza, el disgusto y el miedo. Entonces, en principio comprender esas emociones primarias. Por supuesto tenemos secundarias, ¿no? Como la vergüenza, la envidia, los nervios, la ansiedad. Y luego, por otro lado, tenemos los sentimientos, que ya es algo más complejo. Estamos hablando de emociones que fuimos sintiendo y que fuimos formando con el tiempo un sentimiento. Entonces, en principio, para una vez que ya entendemos la importancia y entendemos qué es una emoción y cuál es la diferencia con un sentimiento, ahí es empezar en el día a día a detectar. ¿Cómo puedo etiquetarlo? Ya sé, por ejemplo, cuando algo me está generando alegría, bueno, ponerle nombre, alegría, me está generando alegría. Cuando algo me genera miedo y estoy con incertidumbre, encontrar esa palabra y poder etiquetarlo como miedo. Eso ya es un gran paso para poder darle el nombre y la relevancia que tiene y incluso para poder transmitirlo mejor. Yo poder decirle a la otra persona, mira, esta situación me está generando esto por esto y este motivo. Entonces, eso en un principio. Y segundo, también comprender a qué me lleva cada emoción. Por ejemplo, ¿a qué me lleva el miedo? Y el miedo me lleva a pensar la situación varias veces y pensar en quizás posibles consecuencias que tengo que evaluar bien antes de tomar una decisión, pero también me puede llevar a estancarme y por miedo no dar un paso más y salir de la zona de confort, salir a buscar lo desconocido, salir a buscar el cambio. Entonces, cuando uno comprende qué es la información que le trae cada emoción y puede identificarlo de cuando le está pasando, también sabe mejor cómo puede gestionarlo. Entonces, eso puede ser algo muy importante y muy relevante en esta etapa de aprendizaje. Por supuesto que cuando yo también lo puedo identificar, también lo identifico más fácil en las otras personas. Cuando tengo una persona enfrente mío que le está costando y quizás lo veo con muchas suposiciones o muchas incertidumbres, bueno, puedo comprender que quizás está sintiendo miedo, ¿no? Entonces ahí hablamos un poco de esto que charlábamos de los pilares en cuanto a la empatía, en cuanto a comprender cómo se puede estar sintiendo el otro y también cómo puedo ayudarlo. Entonces, primero entenderlo yo y luego lo voy a empezar a identificar. Y, ay, No, pero comer al- acá. alguien levantó el micrófono. Bueno, cualquier cosa que quieran comentar, no hay problema. Si quieren, levanta la mano o abre el micrófono y nos cuenta. Bien, después por otro lado, una vez que ya pude hacer todo esto, viene la gran pregunta de cómo lo gestiono.
¿Cómo lo gestiono? Está bien, ya sé qué significa, ya sé cómo identificarlo, ya sé a qué acciones me lleva. Ahora, ¿qué hago con todo eso? Bueno, lo más importante es poder ver en situaciones pasadas cómo he reaccionado y qué consecuencias tuvo. Por ejemplo, me basé en tomar esta decisión en base a la emoción del momento, a la alegría del momento, a lo que yo quería en el momento y me fue así. Bueno, evaluar todas estas situaciones, reflexionar, incluso podemos reflexionarlo desde un sentido de tal persona me dijo algo que me generó esta emoción y yo respondí mal y le terminé perjudicando, ¿no? La consecuencia fue que terminé dañando esa relación en vez de poder gestionarlo correctamente. Entonces, todo esto que uno pueda detectar en base a circunstancias anteriores ayuda para poder gestionarlo mejor la próxima vez, ¿no? Uno cuando lleva al lado consciente las consecuencias que tienen nuestras decisiones, puede también comprender mejor que es necesario gestionarlo. Y tampoco es que existe una píldora para todos y todas. No hay una píldora que venga y nos diga, listo, con esto gestionas esta emoción, quédate tranquilo. No, no. En realidad, cada persona debe encontrar su propia técnica. Hay muchas técnicas. Una puede ser salir a caminar, otra puede ser ir al gimnasio a hacer ejercicio y estar un rato largo allí, otra puede ser meditar, hacer yoga, simplemente sentarse un rato a leer. O sea, realmente hay muchas formas y muchas técnicas, pero recuerden esto, lo más importante es que ustedes puedan encontrar cuál es su propia técnica. Y también en los diferentes momentos, porque no es lo mismo poder gestionar una emoción cuando está muy viva y muy fuerte, quizás no es más complicado, a que cuando la siento, pero me resulta más gestionable, ¿no? Entonces sí está bueno detectar en el grado y qué puedo hacer en cuanto a la gestión dependiendo del grado también. Una vez que ya pude hacer esto, también puedo ayudar a otra persona a hacerlo. Así tal cual se lo estoy comunicando yo, pueden decirle, miren, a mí me sirve gestionarlo de esta manera. Quizás puedes salir a caminar un rato, probar a ver cómo te funciona. Puedo ayudar a identificar estas consecuencias que ha tenido en otras situaciones. Por ejemplo, mira, Miriam, veo que en estas situaciones repetitivas reaccionaste de esta manera ante estas circunstancias. Entonces, de esa forma también puedo ayudar a la persona a ver con hechos concretos las consecuencias que tuvieron sus reacciones, ¿no? Así que eso puede ser muy, muy relevante. Y como para cerrar todo esto de cómo gestionarlo y cómo aplicarlo, algo muy importante que me gusta decir es que no nos castiguemos por los errores que hemos cometido, por las formas que quizás no nos gusta que hayamos gestionado en algún momento algo, o la forma en que nos hayamos comportado. No nos castiguemos continuamente, sino que lo más importante aquí en este proceso en donde estamos aprendiendo sobre inteligencia emocional y cómo llevarlo en el día a día es verlo de esta manera. Me perdono, pido perdón y me perdono incluso a mí mismo o a mí misma. Esa es la forma de poder aprender realmente y no quedarnos en el error, no quedarnos dando vueltas allí, ¿no? En una habitación sin salida. Así que hasta ahí es un poco de los consejos que puedo darles en base a cómo implementar la inteligencia emocional. No sé si alguien quiere compartir algo que les sirva, algo les sirva en estos momentos para pensar mejor, antes de mandar ese mail enojados y responder cualquier cosa o tomar una decisión incorrecta. ¿Qué les sirve? Cuenten que Sí, así nos ya, enriquecemos. bueno, me ha adueñado la palabra y disculpen, pero es que el tema es muy poderoso. Experiencias propias que me hayan ayudado mucho y por eso pues quiero compartirlas. Toda emoción, toda emoción no gestionada en su esencia pura genera obviamente pensamientos y estos pensamientos generan acciones. Las primeras pueden ser verbales y más avanzado pues son acciones de hecho. Si esas reacciones son inadecuadas, en mi experiencia, pasado un tiempo, cuando ya se enfría esa emoción, sobre todo si es una emoción
inadecuada, negativa, lo voy a sentir, la bioquímica, cómo me cambia, lo voy a sentir en mi estómago. Y es horrible, se siente mal, me siento intoxicado. Y no lo voy a decir por grosería, pero ahí es donde reconozco que actué mal. Claro, Y luego viene esa, no sé si es un sentimiento o una emoción, el arrepentimiento. ¿Qué puedo hacer para resarcir o compensar la metida de patas, el daño que he podido causar a las demás personas, si es posible de alguna manera resarcirlo? bien. Y si me quedo callado, digo, no, eso lo borra el tiempo, jamás voy a estar conforme. Entonces, me he sentido un poco mejor, me he sentido un poco mejor y me ha ayudado mucho enfrentarlo. Si lo cometí delante de otras personas, pues también de la misma manera, delante de las otras personas, reconocer ante, hombre, actué mal, ofrezco mis disculpas y sobre todo me comprometo a no repetirlo. Y ese compromiso a quien más beneficia es a mí mismo, porque ya lo declaré, y ya no es solo conmigo, sino con los demás. Entonces, eso a mí me ha ayudado muchísimo. Yo era muy, pero muy soberbio, exageradamente soberbio. Aún no lo domino al 100%, pero reconocer cómo funciona me ha ayudado mucho a avanzar. Tal cual, es así. Y con respecto a lo que decías, creo también que siempre que cometemos un error, lo más importante es poder verlo, aceptarlo, reflexionar sobre eso, aprender y pedir perdón. Y también perdonarme a mí. Porque a veces pasa mucho eso, que nos castigamos mucho a nosotros mismos. Entonces, lo que pasó ya está, no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí podemos hacer es comprender qué aprendizaje me dio, remediarlo, que no me vuelva a ocurrir y pedir el perdón que corresponda, ¿no? Entonces sí, es tal cual y creo que con eso nos tenemos que quedar. Ah, Gracias, ah, Dixon, nuevamente. muy, muy Sí, cortico, hay una técnica que me enseñó un jefe y me Sí. dijo, escriba todas las barbaridades que se le ocurran, escríbalo, pero no envíe el correo. Y levántese y vaya, tómese un café y luego regresa y lo lee. Y Sí, verá que va a quitar el 90% del correo. tal cual. Bueno, ese muy ejemplo del bueno. correo es así, es tal cual. Recién yo les contaba la misma anécdota porque pasa mucho de que quizás estamos respondiendo y queremos mandarlo ya. No, no, tomémonos un momento para pensar y luego accionar, ¿no? Así que gracias, Dixon. No sé si alguien más quiere contar alguna Sí, yo técnica, quería algo que les comentar sirva. algo. Sí, Sí. quería también comentar. Me parece realmente bastante buena tu exposición y la secuencia también práctica que estás planteando, ¿no? Primero, digamos, el tema Ah, de la identificación y etiquetización, digamos, ¿no? De lo que está pasando. Luego, cómo hemos actuado, ¿no? Cómo hemos actuado. También seguramente clasificar ese tipo de acciones que nosotros hemos, a partir de ello realizado. Tercero, digamos, el hecho de no solamente ya la reacción, sino cómo ver cómo es que se puede contener, cómo se puede gestionar, como dices, ¿no? Y luego de ello, digamos, el asunto de buscar una propia medicina, que es algo bastante importante también me parece, ¿no? Y ahí quería hacer una consulta, digamos, respecto de ese tipo de medicina, como muy bien ahí Dixon había manifestado el tema del correo, ¿no? Que efectivamente también uno escribe a veces incluso para contestar cosas complicadas, preferibles primero escribir, ¿no? Estructurar bien la idea y luego en todo caso enviar eso para que, ¿no? Digamos, la comunicación siempre, como dice, sea efectiva, eso está muy bien, pero digamos, ese tipo, digamos, de herramientas o de propias medicinas o ¿no? la manera propia que uno podría encontrar, digamos, hay algo más estructurado, digamos, respecto de ese tipo de situaciones y de posibles salidas, ¿no? A una situación de este tipo, digamos, a estas medicinas que tú planteas que uno los puede hacer de manera individual. bien, Digamos, bien. ahí, no sé si me dejo entender. Sí, súper, súper, César. Y muchas gracias en principio por tus palabras. Me alegra mucho que les esté gustando y sirviendo, que es lo más importante. Con respecto a lo que dices, sí, lo que nosotros tenemos que lograr al final es llegar a una parte más racional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos con la emoción,
viva, hay algo que es un concepto que se llama el secuestro de la amígdala, el secuestro emocional. Nosotros cuando sentimos una emoción muchas veces no llega a la parte racional, por eso actuamos de manera incorrecta o de manera más impulsiva y luego nos arrepentimos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que lograr con el método que sea, que más nos sirva, es llegar a una parte más racional, más consciente. Poder entender que realmente detrás de todo lo que yo estoy viendo en el momento es quizás como unas gafas que no es 100% la realidad. Es como, ¿vieron el dicho que dice el árbol que tapa el bosque? Es tal cual. Entonces quizás es pensarlo más con más calma, tratar de con nuestra técnica llegar a ese lado racional. Hay muchas personas que para llegar al lado racional hacen cuentas matemáticas, por ejemplo. Entonces se ponen a hacer cuentas matemáticas como técnica para llegar. Eh, Así que no sé si eso responde concretamente tu pregunta, pero sí, Sí. sí es una forma de lo que más tenemos que tener en cuenta también para estos momentos. En Ujú, cuanto a sí. la pregunta de César, que es muy pertinente, una de las técnicas justamente para evitar el secuestro de la amígdala en Ujú. el pensamiento, porque eso reduce, nos inhabilita para tener pensamientos de nivel como humanos y nos limita a las dos reacciones que haría cualquier animal ante una situación de peligro, que es lo que realmente nos produce en estas situaciones, que es o huimos, salimos corriendo o atacamos. Cualquiera de esas Total. dos equivalencias. No hay otra decisión que sale de la amígdala, huir o atacar. Luego, entonces, para evitar caer en ese secuestro, una de las recomendaciones es respirar profundo. Y cuando digo profundo es abdominalmente. Y hacer contar hasta 1, 2, 3, 4 inhalando, 1, 2, 3, 4 reteniéndola en el abdomen y 1, 2, 3, 4, 5, 6 incluso exhalando y hacer eso 2, 3 o 4 veces y funciona. A mí me funciona. La verdad es que después de hacer eso 3 o 4 veces, no estoy para nada en la revolución y en el mare magnum de pensamientos que tenía al principio cuando me enfrenté a la situación, ¿no? Ya estoy más calmado y puedo ver con más claridad, es muy cierto lo que dices, uno ve otra realidad muy distinta. Es más, a veces, a veces que es lo curioso, respondemos más al ego y a la mala interpretación de lo que realmente nos están queriendo comunicar. Entonces, después de estos ejercicios, uno entiende muchas veces otras cosas y peor aún, hasta le da la razón al emisor. No, es que tiene razón. Es Tal increíble el cual. cambio. Tal cual, bueno, justo nombraste algo del ego, y ahí algo que está buenísimo pensar siempre en el trasfondo de eso que estamos sintiendo. Por ejemplo, el ego, cuando yo me pongo en modo arrogante, ¿por qué me pongo en modo arrogante, por ejemplo? Y porque estoy quizás sintiendo miedo al rechazo, miedo o querer no quizás estar expuesto y sentirme menos, entonces realmente esconde muchas cosas, cada cosa que atravesamos, ¿no? Mismo la ansiedad es también un poco miedo a esa incertidumbre, a eso desconocido, entonces sí está bueno en esta etapa. Cuando estamos sintiendo y tratando de llevarlo a la parte racional, pensar conscientemente qué mensaje me está trayendo, qué mensaje esconde eso que estoy sintiendo. Mismo la envidia, ¿no? Lo que es la envidia, lo que es los nervios, todas esas emociones que son no tan primarias, sino más secundarias, hay que pensar qué esconden, qué otras emociones dentro esconden, como el enojo, como esas emociones que no son ni negativas ni positivas las emociones, son placenteras o displacenteras. Entonces, ¿qué emociones, por ejemplo, en este caso, displacenteras me trae? ¿Y por qué hago esta mención como para cerrar y que se queden con esto? No hay emociones positivas o negativas. Como dije recién, hay emociones placenteras o displacenteras. Esto lo aprendí de mi mentora Vero Dobronich, que también las invito a seguirla, que la quiero mucho. Y realmente creo que es importante mencionarlo. Que cada emoción, como dijimos, algo me trae. Por más que si es displacentera, si es una emoción de ira, si es una emoción de miedo, algo me trae, algún mensaje me está diciendo de algo que tengo que cambiar en mi interior para mejorar. Entonces, no termina siendo negativo al final.
A veces de nuestros peores momentos aprendemos mucho más, ¿no? Entonces, con eso quédense ahí dando vueltas y no voy a hablar, puedo estar hablando un montón de tiempo más, pero ya son 1:30 y también quiero respetar su tiempo, ya se cumplió casi 1 hora. Así que para mí fue un placer enorme, enorme. Gracias, Cris, por contactarme. Gracias por la invitación, por el espacio, por quedarse escuchando. Y con mucho gusto los y las invito a que nos sigamos. Subo muchísimo contenido en LinkedIn. Me pueden encontrar desde ese link que dejo por el chat como Sol Di Luciano. Tengo un podcast que se llama Habilidades Blandas más un té, tengo una newsletter que se llama Inteligencia Emocional más un té, tengo un canal de YouTube donde invito también muchas personas a charlar sobre distintos temas y también estoy muy activa, dentro de poco voy a dar un curso con Vero, que es mi mentora, sobre inteligencia emocional más propósito. Así que también están más que invitados a participar. Daré una diplomatura también en enero, por si les interesa aprender sobre bienestar y bienestar organizacional también. Así que más que bienvenidos y bienvenidas a seguir en contacto, invitarlos a estos espacios para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Cris, nuevamente por el Un aplauso, espacio. amigos, por favor, para Sol. Ha sido brillante tu Gracias. presentación, Sol, te No, agradecemos. muchas gracias. Y Ay, la verdad, mira, muchas gracias. sinceramente a veces, no sé, pero me has hecho recordar a Messi, no sé por qué. No sé por qué. No, pero me siento Es muy una con broma, mucho una honor. broma. Amamos a Messi, total, Ah, total. Muchas gracias, gracias. Muchas Besos gracias a a ti, todos. Sol. Realmente gracias. Un te Muchas felicitamos por placer. tu gracias. brillante presentación. Realmente que la inteligencia emocional para un project manager es vital, sobre todo por la presión con la cual se trabaja en los proyectos. Tú sabes, la presión del tiempo es Tal una de las cual. variables que más ejercen estrés cuando uno está en un proyecto y por esa razón las emociones uno tiene que controlarlas. Trabajar bajo presión, tomar decisiones difíciles a veces y manejar personas, gestionar conflictos, negociar. Todo eso requiere mucha inteligencia emocional. Por eso que te agradezco por lo que Tal cual. has compartido esta noche. En realidad, eso es lo que necesitamos. Es una de las habilidades poderosas que ahora en el mundo de proyectos nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Forma parte de los power skills, ¿no? La inteligencia emocional Tal está cual. detrás de todo eso. Sin inteligencia emocional es muy difícil que tú puedas negociar bien, comunicarte bien, tener escucha empática y todo eso. Así que un fuerte aplauso de nuevo, amigos, por favor, a Sol, que ha sido brillante. Gracias. Vale, vale. Gracias. Y Muchas active su cámara gracias. para tomarnos la foto, por favor. No, Ahí de está. todas maneras. Ay, sí, sí. Tal cual, tal cual. Yo siempre hago publicaciones y agradezco mucho también en LinkedIn, así que si me dan el permiso, nos sacamos una foto y la comparto también. Sí, por Por favor, de supuesto. todas maneras, te agradecemos mucho que nos hayas Gracias. ayudado. Mira, esta es la comunidad PM4R, de Professional. Nosotros todos estamos certificados por el Banco Interamericano de Desarrollo y creemos en la gestión de proyectos por resultados. Así que Me estamos a tu encanta. disposición, Sol. A ver, chicos, Gracias. ¿listos para la foto? Por La mejor, supuesto. la mejor sonrisa. Saludos. Listo, vamos. Gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Un fuerte Adiós. aplauso. Buenas Muchas noches. Gracias. gracias. Nos vemos el Chao, próximo chao. viernes. No, nos Cuídense. vemos. Excelente, Muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos. Nos Chao, vemos, Sol, chao. nos vemos, Daniel, Eddie, nos vemos, César, Cristian, todos. Adiós, adiós. Julio, Dixon, qué a gusto todos. tenerte en foto, Julio. Mucho gusto, ¿eh? Ana María, Buenas noches. Muchas gracias. Beatriz, Buenas noches. Gracias por todo. Milton, ¿cómo estás, Milton? Un Gladys, abrazo. un Cuídate. abrazo. Cecita, Lucy, Linda, Álvaro, Mario, Wilson. Excelente. Gracias, gracias.